Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este día, 22 de agosto de 2025, en el que vamos a recordar a Elena Garro en su 27 aniversario luctuoso. Y en esta ocasión hemos decidido hacerlo a través de una de sus obras de teatro más queridas. En varias ocasiones, Elena Garro comentó que de su producción dramatúrgica, la obra que más amaba, con la que más se identificaba, la que estaba más cerca de ella, era Felipe Ángeles. El único drama histórico que Elena Garro escribió, y en este caso fue en torno a la figura del general villista Felipe Ángeles. Tenemos un programa sensacional, es muy especial, con muchas primicias. Contamos con la presencia de Francisco, mejor conocido como Paco Guerrero Garro, hijo de Baki, la hermana mayor de Elena, y del artista, del pintor Jesús Guerrero Galván. Es un verdadero privilegio contar con él, quien nos va a narrar aspectos muy importantes, relevantes, en torno no solamente a la elaboración de Felipe Ángeles. Él, en alguna ocasión, Paco me comentó que cuando su tía Elena iba a los archivos y andaba investigando sobre el personaje de Felipe Ángeles, este general revolucionario, él la llevaba a los sitios a donde ella tenía que ir. Entonces, Paco es un testigo muy importante de esa experiencia. Pero además, también Paco tiene una información muy valiosa en torno a por qué la figura de Felipe Ángeles fue tan importante en la familia Navarro, es decir, en la familia de Elena, del lado materno. Y después de que escuchemos a Paco, en un momento más le voy a ceder la palabra, vamos a tener a un grupo de actrices y de actores que también apasionados por la figura del general Felipe Ángeles y desde luego también apasionados por la obra de Elena Garro, han seleccionado una serie de segmentos de esta obra en 3 actos para recordar a Elena Garro a través de su palabra, ¿no? De su palabra, de esta pieza que definitivamente es una obra maestra de la dramaturgia universal. Con esta lectura en voz alta, estos actores y estas actrices quieren acercarlos a Elena Garro, a aquellos que no han tenido la oportunidad de leer esta obra y los que ya la conocen, bueno, pues que la recuerden, que la revivan una vez más. Al final, me gustaría darles algunos datos, digamos, algunos aspectos del paratexto en torno a la obra. Si lo consideramos oportuno, así lo haré. Y por último, me gustaría que tuviéramos aquí todos los participantes una especie de diálogo, comentarios, preguntas antes de cerrar nuestro programa. Entonces, bueno, esta será la dinámica de nuestro evento. Sin más que agregar, en estos momentos voy a cederle la palabra a Paco Guerrero Garro para que por favor nos comparta eh, todo lo que él sabe en torno a Felipe Ángeles como hombre, como general, como figura histórica y como personaje creado o recreado más bien, ¿no? Recreado por su tía Elena Garro. Adelante, Paco. Bueno, buenas tardes. Lo que voy a decir, yo como periodista soy muy estricto
con mis palabras. O sea, yo nunca digo algo que me contaron, algo que dijeron, algo que le... Yo lo que digo aquí es lo que recibí, en primer lugar, de mi abuela materna, Esperanza, la mayor de los hermanos Navarro, de mi tía Lidia y sobre todo de mi tío Benito. Mi tío Benito fue uno de los tres villistas, el más pequeño de los villistas, mi tío Benito. Para mí y para mi primo José Antonio, yo como historiador y él como curioso, yo soy historiador, nos juntamos con mi tío Benito ahí a que nos contara de la revolución y nos contaba de los combates, de todo lo de la revolución. Y a través de todas esas conversaciones y de lo que vi de mi tía y de todo, yo he hecho un poquito la historia del Felipe Ángeles. Es una historia que no es nada más porque a mi tía se le ocurrió escoger a un gran general, a un gran hombre para hacerlo, sino la historia se remonta mucho, mucho más atrás. Se remonta a mi bisabuelo Tranquilino Navarro. Mi abuelo Tranquilino Navarro era un hacendado y un comerciante en Chihuahua. Él se dedicaba a llevar caravanas, eran las caravanas que iban de Chihuahua a Santa Fe en los 1840, 1850. Y cuando fue la invasión francesa, mi tío, mi tío, es mi abuelo, mi bisabuelo, perdón, mi bisabuelo Tranquilino, se unió a las fuerzas irregulares de Benito Juárez, a los llamados chinacos, de los que protegieron la huida de Benito Juárez de San Luis Potosí a El Paso. Entonces, pero no nada más se defendían de los franceses, porque en una de esas batallas tuvieron una batalla con los apaches y mataron al hermano de mi bisabuelo. Entonces, pero, ¿qué pasó de ahí? Que después mi bisabuelo se unió a las fuerzas de Mariano Escobedo, vino a México y se hizo amigo de Porfirio Díaz. Regresó a Chihuahua. En Chihuahua llegó a ser senador por el estado de Chihuahua, jefe político de Delicias, y finalmente cuando empieza el maderismo se hace maderista, se hace muy amigo de Abraham González, se hace muy amigo de otros prominentes miembros y conoce a Madero. Se dedican a promover la revolución, pero hay una constante. Abraham González y mi abuelo eran espiritistas, eran teósofos. Entonces, ahí empieza la conexión. Los tres hijos de mi abuelo, eran los más pequeños, están estudiando cuando empieza la revolución y cuando empieza el maderismo, empiezan a ser activistas maderistas. Empieza la revolución y eh, triunfa Madero, pero triunfa Madero triunfa Madero y viene a México. Aquí entra otro personaje que es mi abuelo José Antonio. Mi abuelo José Antonio, como Patricia sabe, era un hombre, era un filósofo, era una persona que hablaba sánscrito, que hablaba inglés, que hablaba francés, que hablaba alemán, que aprendió griego para leer a Sócrates en griego, pero era maderista y era espiritista y era teósofo. Él era español. Llega a finales del siglo XIX a México a establecer la sociedad teosófica en México y espiritista, y con quien se encuentra con Madero, se hace muy amigo de Madero. Tan amigo de Madero es que el día que entierran a Madero después de ser asesinados, uno de los que van cargando el féretro en hombros al panteón francés es mi abuelo. De ahí se tiene que ir a España, donde nacen mi madre y ya se engendrada mi tía Elena. Pero en ese inter de que Madero es aquí, Tranquilino Navarro y sus hijos se hacen muy amigos de Felipe Ángeles, que era también espiritista. Entonces, la unión no es nada más de amistad, de ideología, de converger en la libertad, todo, sino también era esa sociedad teosófica y ese espiritismo. Y eh, viene el golpe de Huerta. Bueno, mi abuelo Tranquilino es electo diputado, de los diputados que encarceló Huerta. Empieza la revolución y los tres hijos de mi tío, los tres hijos Navarro, Samuel, Saulo y Benito, se van a la revolución. Entonces, aquí es donde empieza también eso. El hermano de Felipe Ángeles
que era muy amigo de mi abuelo y era muy amigo de mi bisabuelo, se llamaba Eduardo Ángeles y es el que hace el tren sanitario de la División del Norte. El jefe médico del tren sanitario de la División del Norte es mi tío abuelo, Samuel Navarro. Y Saulo Navarro, su hermano, se va al Estado Mayor de Felipe Ángeles. Entonces, sí, ahí empieza con Felipe Ángeles, pero mi tía Lidia y mi tío Benito era más, para mi tío Benito describía más a Ángeles como soldado, pero mi tía Lidia lo describía más como hombre. Decía, se pasaban las horas hablando, Saulo y mi tío y Felipe Ángeles. Lo tenían en concepto, me decía mi tía Lidia, que era un hombre muy limpio. Dice, era un hombre muy limpio. Mi abuelo, mi papá lo quería mucho. Entonces, em- em, de ahí ya vemos que Samuel es el jefe médico de la brigada de Villa y mi tío Saulo después lo mandan a reforzar a la brigada Zaragoza de Eugenio Aguirre Benavides. Se va de como coronel, lo manda Felipe Ángeles a comandar la artillería de la brigada Eugenio Aguirre Benavides. Eugenio Aguirre Benavides es derrotado en San Luis Potosí y Francisco Villa nombra general a mi tío Saulo. Entonces, Saulo es el jefe de la brigada Zaragoza, el jefe de la brigada Zaragoza, pero puesto ahí, puesto por Villa. A mi tío Saulo lo matan en la toma de Nuevo Laredo, en una carga de caballería. Cargan de caballería contra los federales y lo matan. Entonces, si ustedes ven, todo está intrincado porque o es el médico, o es el amigo, o es el espiritismo, o es el teosofía. O sea, mi tía no escoge a Felipe Ángeles porque es un general, lo escoge porque es parte de la familia, de la extensa familia que mi tía Elena crea en su literatura. Ahora, mi tía Elena no era espiritista ni quería la reencarnación. Mi abuela sí, mi abuela era fanática de eso, mi abuelo también, y mi tía Lidia me cuenta que sí, había sesiones espiritistas en las cuales participaban Felipe Ángeles y mi abuelo. Entonces, de ahí yo creo que mi tía ve a Felipe Ángeles como su familiar idealista, porque los demás eran y lo ve como víctima. Acuérdense que mi tía siempre pelea por la víctima. O sea, es una mujer en la vida real que siempre que vea a una víctima, instintivamente se va a ayudarla. A los de Guatepec, a cualquier persona. Entonces, em, mi tío Samuel, el médico, muere en la toma de Zacatecas. Calles, ustedes ven, ¿se acuerdan de la historia? Hay un obús que cae cerca de Francisco Villa y mata a varios oficiales. Uno de esos oficiales era mi tío Samuel. Bueno, cuando mi tía estaba haciendo Felipe Ángeles, yo la veía que leía y leía y leía periódicos. Entonces un día me dijo, llévame a la hemeroteca. La llevé a la hemeroteca y entonces nos pusimos a leer, a sacar los periódicos, pero vimos que casi todos los periódicos estaban recortados. O sea, todo lo de Felipe Ángeles lo habían recortado. Entonces, a alguien le dijo que en una hemeroteca de San Luis Potosí había los periódicos. Yo no fui, pero ella sí fue a Zacatecas y ahí sacó muchos periódicos. Después fue a Chihuahua. En Chihuahua no solamente vio periódicos, sino habló con veteranos, villistas. O sea, antes de hacer la obra, ella creó toda una, digamos, un conjunto de datos como ella no vio los diálogos, como ella no estuvo presente en el juicio, ella tenía que estar, es mi opinión, ella tenía que estar segura de que Felipe Ángeles era un hombre limpio y se defendía con esa limpieza. Otro con el que hablé, con el que habló mi tía, yo la llevé varias veces allá en un café, el café de los alemanes, ahí por el Monumento a la Revolución.
fue el periodista Renato Leduc. Renato Leduc era el telegrafista de la Brigada Zaragoza. O sea, ustedes se acuerdan que los generales siempre traían su telegrafista y su corneta de órdenes. Entonces Renato Leduc fue el telegrafista y yo no, en esas, desgraciadamente, bueno, yo no estuve en todas esas sesiones, pero Renato y mi tía se juntaban y hablaban y hablaban y hablaban, porque Renato Leduc conocía la obra, porque antes de ser telegrafista de mi tío, Renato Leduc estuvo con Pancho Villa, entonces, y conocía bien a Ángeles. Todo esto, como le digo, todo esto es el contexto de Felipe Ángeles, no nada más escogió un personaje, o sea, ella escarbó en la historia, en las raíces de la historia y en los frutos de la historia. O sea, mi tía era una mujer metódica en su obra, en su vida personal no, pero en su obra era entonces, en su obra era muy, muy metódica. Se ponía a escribir y no se paraba hasta que no escribía, 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 escribía. Después ya en las fiestas, en eso era otra cosa, pero también o sea, era así que era una mujer muy alegre. Pero con lo de Felipe Ángeles, en esa época yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, me acuerdo, o en medicina, ya no me acuerdo, pero yo vivía con ella, ahí con ellas, con ella y con Octavio, y yo la veía que sacaba libros, que sacaba revistas, que periódicos, que iba Renato Leduc y que iba otro señor, ahorita me acuerdo cómo se llama, un señor que fue escribiente del juicio, o sea, no era abogado, pero de los que toman taquigrafía, no de todo el juicio, pero tomó partes del juicio, un señor ya mayor, como de 90 años, 85, 90 y no se acordaba muy bien, pero tenía flashes de recuerdos, porque ya empezaba a tener un poquito de demencia el señor, pero de repente se acordaba cosas y se las decía a mi tía. Por eso, cuando ustedes interpreten a Felipe Ángeles, vean que no nada más es Felipe Ángeles, es Juárez, es el Chinaco, es el espiritismo, es la teosofía, es el irse a San Luis Potosí a ver los archivos, el irse a hablar con los juaristas, todo. No es el producto de una imaginación, es el producto de un trabajo serio, pero serio como homenaje. Yo lo veo como un homenaje, como un decirle a Felipe Ángeles, fuiste un gran hombre y yo te rindo homenaje con esta obra. Y em, yo le he visto varias veces la obra, me gusta mucho. Y pues eso es mucho de lo que tengo que decir. No sé si les haya interesado o no. Mm, sí. Y em, también tengo que decir una cosa. eh, a mí no me había interesado mucho la vida de Octavio y Elena. Yo viví con ellos en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque mi familia vivía en Cuernavaca, yo me iba a estudiar a México y pues me iba a vivir con ellos. Viví con ellos en París también. Pero la que me empezó a interesar, a hacer que me interesara, que me empezó a rascar y que me acordara yo de todo eso es esa señora que está ahí vestida de rojo. Porque antes no me interesaba mucho. Antes yo me acordaba, es increíble la cantidad de cosas que me ha hecho recordar. Porque en aquella época, ustedes se imaginen, era yo un estudiante, 18, 20, 22 años. Pues, a mí lo que me interesaba era la fiesta, las clases, todo, pero yo oía y veía todo. Entonces, poco a poco me he ido acordando de cosas. Por ejemplo, ahorita que estaba escribiendo esto para decírselos, me acordé de Renato Leduc. Nunca me había acordado en la vida de que Renato Leduc había sido el telegrafista de mi tío. Entonces me acordé, dije, ah, sí, pues ahí iba. Por ejemplo, iba y se echaba 8 tequilas dobles, y no se le notaba. Pero ahorita en la mañana me acordé y le dije a mi esposa, pues me acordé, iba Renato Leduc también, iban nosotros. Entonces yo le quiero dar gracias a Patricia porque pues me ha hecho recordar, pero además me has hecho sentir orgulloso de Elena. O sea, yo la quería, la entrañablemente la quería, la respetaba, para mí era como una segunda madre.
pero no la respetaba tanto. Sí la respetaba en términos generales, ¿no? Pero no la respetaba tanto como ser humano, como creadora, como artista, como ser humano. Por ejemplo, cuando hablo con Patricia, que hablábamos de los indígenas de Huatepec, bueno, ¿te acuerdas? Me fui acordando de cosas, de cosas, de cosas, y bueno, y qué bueno, y así que muchas gracias, Patricia. Te lo agradezco mucho. Me hiciste vivir otra vez, me hiciste recordar tantas cosas, como por ejemplo esto ahorita. Me decía, esto me lo contó Pepe. Decía, ¿tú sabes que nuestro tío abuelo fue chinaco? Le dije, no, ¿cómo chinaco? Sí. Dice, era como agarraban ganado de Chihuahua allá. Dice, pues andaban a caballo pero después se incorporó ya como irregular, no como soldado. Acuérdense que con los cuaristas había muchos regimientos que decían irregulares, que eran los chinacos. O sea, no recibían paga. Ellos mismos mantenían su caballo, sus armas, todo, y eran los que les tendían las emboscadas en los caminos reales a los franceses. Y yo no sabía, por ejemplo, me contó, yo no sabía que a su hermano lo habían matado los apaches. Dice, sí, un día que estaban abrevando a los caballos, llegaron los apaches y le dieron un flechazo. Bueno, fíjate, de lo que se viene a enterar uno, man. Entonces, por eso, gracias, Patricia, y gracias a ustedes por querer a mi tía. Ahorita vamos a ver algo de lo que me gusta tanto del Felipe Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, te aplaudimos. Estamos muy, muy contentas y contentos de que estés aquí con nosotros, de que hayas compartido esta información que sin ti no tendríamos, ¿no? Y yo a ti te agradezco inmensamente la confianza que has depositado en mi persona para efectivamente, pues para rescatar del olvido o de la marginación aspectos muy importantes, en este caso, pues no solo de la vida de Elena Garro, sino también de Felipe Ángeles y de tus antepasados, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Paco. Estamos muy contentos, muy contentas. Nada más quiero decir a nuestra audiencia que por una cuestión técnica no podemos tener tu imagen, pero tenemos tu voz y tu relato maravilloso. Ya en otra ocasión que haya una mejor conexión técnica, que podamos verte. Bueno, Paco, pues ahora, si te parece bien, Paco, quédate con nosotros, no te vayas, vamos a No, escuchar. aquí me quedo. Perfecto, mi querido general Francisco Guerrero Garro. Hay una cosa que quiero decir. Adelante. Es una tontería, pero también tengo un tío santo. A Uno de ver, los, uno de cuéntanos. los uno de los que canonizó Juan Pablo II es mi tío abuelo, San David. Era un sacerdote cristero que ¿Un sacerdote cristero? sí, y es San David, tiene su iglesia en Guadalajara y todo, yo he ido a las misas ahí y todo. O No me digas, sea que ajá, y él ese como, por parte de mi papá. por parte de tu papá, Por- Guerrero, entonces, por parte sí. de los Guerrero. O sea que tengo el cielo abierto. Así es, totalmente, totalmente, Paco, serás muy bien recibido, pero todavía no, ¿eh? Todavía necesitas ¿Ya no? quedarte acá con nosotros muchas décadas más. Ok, gracias. Muy Gracias a bien. todos. Pues mira, Paco, estoy segura que nuestros actores y actrices que nos acompañan aquí querrán hacerte algunas preguntas, algunos comentarios al final de nuestro evento. ¿Sí? Por lo pronto, vamos a darles la voz a ellos para que den lectura en voz alta a esos segmentos que seleccionaron de la obra de tu tía. Tenemos que decir que es una obra en tres actos, es muy extensa. Curiosamente, fíjense que yo nunca he visto en escena a Felipe Ángeles, ¿no? La obra. Así es que es algo que todavía no he logrado. Sin embargo, espero que algún día así sea y ya hablaremos cuándo fue la única vez que Elena Garro vio en escena el montaje de Felipe Ángeles, ¿no? Ya lo comentaremos al final. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a Ricardo Arellano, quien va a encarnar en este momento el papel de Felipe Ángeles. Él nos va a hacer primero una síntesis de la obra para aquellos que no la conozcan
puedan seguir la lectura en voz alta y los que ya la hayan leído, pues la recuerden con mayor precisión en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias y cedo la palabra a Ricardo Arellano y vamos a apagar entonces nuestros micrófonos y la imagen, ¿no? Patricia, muchas gracias, Paco Guerrero, por habernos compartido esto, por ponernos en el universo de Felipe Ángeles. Pues nosotros, en una selección de estos pasajes y textos de la obra Felipe Ángeles de Elena Garro, daremos paso a un brevísimo momento, una lectura que de forma muy sintética procuraremos tener un retrato, un momento de la obra de Elena. Y comienzo dando, digamos, el contexto en el que nos sitúa esta obra. El general Felipe Ángeles ha sido capturado por el ejército carrancista. Se ha convocado a un consejo de guerra de manera apresurada en la ciudad de Chihuahua, con el objeto de enjuiciar a Felipe Ángeles como traidor al ejército y a la patria. En conjunto a unas mujeres que en defensa del general Felipe Ángeles y un grupo de abogados que de forma improvisada acudieron a la defensa del general frente al tribunal de guerra, se formará el destino de Felipe Ángeles. Y así damos inicio a esta breve lectura. Esta sería la tercera llamada. Tercera, iniciamos. Nombre de los personajes y lectores por orden alfabético. Perdón, por orden de aparición. Lectura de acotaciones. Adriana Lizana. General Diegues. Gilberto Dávalos. Coronel Bautista. Marco Díaz. Señora Revilla, Guadalupe Fuentes. Señora Seijas, Saremi Moreno. General Felipe Ángeles. Ricardo Arellano. Acto primero. La acción pasa en la ciudad de Chihuahua el día 26 de noviembre de 1919. Fachada del Teatro de los Héroes. La escalinata que va de la plaza al Teatro de los Héroes debe ocupar el proscenio. Las grandes puertas del teatro están cerradas. Solo la puerta central ha quedado entreabierta y es guardada por varios centinelas. A través de las puertas de cristales se ve el vestíbulo del teatro con candiles de cristal, muros tapizados de seda roja, espejos de marcos dorados y bancos laterales de terciopelo rojo. Al fondo del vestíbulo, los cortinajes rojos ocultan la entrada a la sala de espectáculos. Este cobarde de Sandoval debió matar a Ángeles. Muerto nos hubiera evitado este juicio, este mecate, que todavía se nos puede enredar entre las patas. No tema nada, mi general. Es el juicio de un muerto. Mañana lo veremos tendido. A Salas a estas horas no le debe llegar la camisa al cuerpo. Conozco a los vendidos. De verdad que traidores hay de sobra. La traición nos ronda, nos aguarda a cualquier hora y en cualquier esquina. Y todos hemos ido terminando así y ninguno de nosotros tendrá un final distinto. Da lo mismo llamarse Zapata, Ángeles o Madero. Sale el coronel Bautista. El general Diegues lo ve irse y se dispone a subir las gradas del teatro, cuando entran por el lado opuesto del proscenio las señoras Revilla y Seijas. General Diegues, lo hemos buscado toda la noche. Lo ignoraba, señora, nunca me hubiera privado de su presencia.
Diegues baja las gradas y hace una reverencia a las señoras. Nos envían los comités pro Felipe Ángeles a pedir la vida de su prisionero. No es mi prisionero, señora, sino el prisionero del gobierno. Son ustedes parientes del general Ángeles. No, señor, la familia del general Ángeles está en el destierro, usted lo sabe, y el gobierno no deja cruzar la frontera a su hermano. Perdón, señora, veo que vienen impulsadas por la piedad. No, general, la justicia se parece poco a la piedad. Señora, me precio de ser un hombre que conoce la justicia, ya que estoy encargado de impartirla. A organizar esta función de teatro, ¿le llama usted justicia, general? La confunde usted con el terror. A veces el rostro de la justicia es aterrador, pero no es mi propósito discutir con señoras. ¿En qué puedo servirlas? No entiendo lo que me piden. Pedimos un juicio legal, tiempo, defensores, o bien la suspensión del juicio, ya que este ha sido declarado ilegal por la justicia de la Unión. A ver, está en mis manos satisfacer sus deseos, señoras. Pero sí está en sus manos formar un tribunal compuesto por generales adictos al régimen. Y esta prisa por anunciar la traición del general Ángeles, se diría que están ustedes llenos de miedo. Vivimos en un tiempo que va más deprisa que nosotros, señora. El gobierno no puede gastar muchos días en el caso de un general traidor de la revolución. General, antes de afirmar que su prisionero es traidor, usted debe probarlo. Ah, ¿pidió usted pruebas? Pues las tendrá hoy mismo. El tribunal encargado de condenar a muerte a Felipe Ángeles me las va a dar. Es un tribunal formado por antiguos compañeros de armas del acusado. Amigos en el poder dispuestos a conservarlo aún a costa de su honor. Señora, hay hechos que usted olvida. La revolución triunfó y ella es la única que puede absolver o condenar a sus enemigos. La revolución. ¿Llama usted la revolución a una camarilla de ambiciosos que están sacrificando a todos los que se oponen a sus intereses personales? Se oyen gritos de ¡Viva el general Ángeles! Que vienen de las calles adyacentes. Rumores de que la multitud trata de desbordar la valla de soldados que la contiene. Entra Felipe Ángeles, escoltado por soldados y por el coronel Bautista. Viste una camisa vieja y unos pantalones viejos de mezclilla desteñida. Calza unos zapatos de tenis muy gastados. Lleva 2 libros bajo el brazo. Es moreno, delgado y alto. Las señoras y los abogados avanzan a su encuentro. General Ángeles, me voy a presentar. Soy la señora Revilla y vengo con la señora Seijas, enviadas por los comités pro Felipe Ángeles para ayudarlo en su defensa. Queridas señoras, Los abogados Gómez Luna y López Hermosa, de la barra de abogados de Chihuahua. Felipe Ángeles estrecha las manos de los abogados. Su hermano está tratando de cruzar la frontera. no lo dejarán pasar. Entonces, ¿no creen nosotros? ¿No creen nuestra defensa, general? En ustedes es en lo único que señor. Y por ustedes
volví a México. Pero en el principio del permitir que se le combata ni con las armas, ni con la palabra. La sangre está todavía muy fresca, la memoria intacta y el origen del poder dudoso. Los miembros del Consejo de Guerra lo saben mejor que nosotros, y como lo saben, se sienten en peligro. Muchos de ellos desfilaron pronto ante el pelotón de fusilamiento. Déjelos ahora, que se embriaguen con las palabras que han perdido su sentido y que van a emplear ahora para matarme. Ellos saben del peligro de usar un lenguaje determinado para situaciones cambiantes. Las palabras se convierten en armas que se vuelven contra nosotros mismos. Ellos saben de este peligro. Y más tarde el pueblo, hasta que lleguen a significar exactamente lo contrario de lo que significaron en su origen. Y el Estado se convierta en un monolito enemigo que asesina todo aquello que se opone a su poder. Prométanos, general, que va a pelear por su vida. O cuando menos, concédanos que la peleemos nosotros. Señor, yo no he hecho en mi vida otra cosa que no sea pelear. Pero le prometo seguirlo haciendo hasta que muera inútil. Posición. Salen todos. Durante el acto segundo, presenciamos el final del juicio sumario contra Felipe Ángeles. La acción ocurre en el foro del Teatro de los Héroes. Aparecen el juez instructor militar, el secretario, los vocales y el agente del Ministerio Público. Están sentados ante una gran mesa cubierta de papeles. Felipe Ángeles ocupa el banquillo de los acusados. En un ángulo opuesto están los abogados de la defensa. El juicio transcurre con deliberaciones que solo buscan encontrar culpable a Felipe Ángeles para darle condena a muerte por su supuesta traición. En escenas posteriores, los militares urden el plan para condenarlo. Es entonces cuando aparecen las señoras que han apoyado la defensa frente al general. El poder cambia al hombre. Entonces, ¿reconoce que usted ha cambiado y que es cómplice de crímenes y de actos equivocados? Hermosa señora, reconozco que todos hemos cambiado, pero no admito ser cómplice de crímenes. Reconozco también que hay actos que no me gustaría cometer y que no tengo más remedio que realizar. Por ejemplo, ahora nada más me gustaría que hacerla sonreír y sin embargo me veo obligado a contrariarla. Para ejercer el poder hay que establecer un equilibrio entre las concesiones y la dureza. Por eso, al mismo tiempo, insisto en concederle todas las facilidades que me pide para defender al general Felipe Ángeles. Le aseguro, señora, que no siempre es grato ser inflexible, y menos frente a la belleza. Este es el juego de siempre, señora, las dos caras de la medalla, y ninguna es peor ni mejor que la otra, y las dos son igualmente peligrosas. ¿No ha pensado usted en que podría ser yo el acusado y Ángeles el jefe de la plaza? Después de este diálogo, me parece inútil la defensa, ya que las cartas estaban echadas de antemano. Hemos apelado a la Suprema Corte y a la Cámara de Diputados. De ellos esperamos una decisión favorable. Señora, la Suprema Corte puede cambiar al final de este diálogo. El amparo de la Suprema Corte llegará de un momento a otro. Será la mejor solución, porque todos habremos cumplido con nuestro deber. ¿Quieren ustedes hablar con el señor Ángeles? Si usted nos lo permite.
Ordene al coronel Bautista que traiga al señor Ángeles. El centinela sale. Diegues hace una reverencia a las señoras, sale del vestíbulo y baja deprisa las gradas del Teatro de los Héroes. Sale. Diegues me da miedo. No entiendo su furor frío. Sabe que está cometiendo un crimen en el nombre de unos intereses en los que no cree. Salen las dos mujeres. El general Diegues reaparece. El general Diegues reaparece y sube las gradas del teatro. Viene sombrío. Enciende un cigarrillo. Lo fuma. Se pasea a grandes zancadas por el vestíbulo. Da un puntapié a uno de los banquillos de terciopelo rojo. Llama a un centinela y éste reaparece al cabo de unos segundos acompañado del coronel Bautista. ¿Qué pasa, mi general? ¿Siempre se nos va? Ya nada me retiene en Chihuahua. Me voy para Camargo. Es usted un poco curioso. Mi general, entre a la sala si quiere echar un vistazo. Ahora van a leer el veredicto. Como si no lo conociera. La gente me da asco. Sí, 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 me dan asco todos. Los generales, el defensor, ese loco de Ángeles. Todos. Y en especial esa muchedumbre que llena el teatro y aplaude. Y silba y patea y luego nada. Nada, nada. Tal vez las únicas que merecen respeto son esas señoras, pero esa gente. Es que subió usted muy alto, mi general. Ya se olvidó de que la gente que estamos defendiendo en estos No me momentos. hable de la gente. Dentro de unas horas les mataremos a su Felipe Ángeles y no moverán un dedo para salvarlo. El primer jefe les regala esa imagen sacrificada en la que ellos se ven ejemplares. Les basta con la muerte de Ángeles para sentirse ellos también fusilados. Diegues golpea con su guante una de las columnas del vestíbulo. Luego avanza hacia las gradas y de espalda a Bautista se detiene. Se me olvidaba algo, coronel Bautista. Hay órdenes superiores de fusilar al general Felipe Ángeles con balas expansivas. Coronel, usted responde con su cabeza de que las órdenes sean ejecutadas. Salen. El Consejo de Guerra ha conspirado. Es claro que la decisión siempre fue fusilar a Felipe Ángeles. El acto tercero ocurre en la celda improvisada, en el interior del Teatro de los Héroes. Es medianoche. Felipe Ángeles, sentado frente a una mesa de pino, escribe una carta. Bautista, silencioso y sombrío, observa a su prisionero. Es una noche terrible, previa al fusilamiento. Hacia el amanecer aparecen las señoras. Las acompaña un cura que intercambia algunas palabras con el condenado. Se oyen pasos de soldados que marchan. Un clarín. Tambores. Estoy perdonado, Padre Valencia. Todos estamos perdonados. Otro tiempo me espera sin jueces, sin premios, sin castigos. La salvación, el perdón no están afuera, sino dentro de nosotros mismos. Los pasos de los soldados avanzan. Se detienen cerca, detrás de la puerta de la celda. Con voz de mando, el coronel Bautista. ¡Alto!
Se abre la puerta. El pelotón viene por Felipe Ángeles. Él se cuadra frente a ellos y al coronel Bautista. Se despide con un abrazo de la señora Revilla. A sus órdenes, coronel. Me permite que me despida. Señora Revilla, para no prolongar estos minutos, este abrazo es para todos mis amigos. General Ángeles me abandonó, me condenó al crimen para siempre. Coronel, como última gracia le pido que me conceda dar la orden de fuego. Es igual morir en estas trazas. Voy a entrar en un orden diferente. Ángeles se dispone a colocarse al frente del pelotón de soldados. De frente. Marchen. Apunten. Fuego. Salen todos. Se oscurece la escena. Telón final. Muchísimas gracias. Excelente lectura dramatizada. Queremos escucharla toda, la obra, ¿no? Completa. ¿Qué te pareció, Paco, la lectura No, que han hecho los compañeros? pues sí, es, te voy a decir, es, bueno, ¿cómo hay pequeños retratos de mi tía en en las señoras, ¿verdad? Sí, Hay, definitivamente, sí, sí, si tú ves la manera que habla, la manera que dice, sí, 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 y total. además, así entraba siempre. ¿Ves? Ya en la obra del teatro, ves cómo entra la señora Revilla muy elegante y todo. Sí, Así me acuerdo que un día, cuando defendía a los indígenas aquí de Aguatepec, el gobernador no le quiso abrir la puerta. Y me acuerdo muy bien, mi tía iba con su pelo rubio y un vestido café, y le abrió a patadas la puerta al gobernador y se metió. Y el gobernador no tuvo más que pararse, irla a recibir a la puerta. sí, Y sí te acuerdas de Aguatepec, y de ahí salió a la Peña a liberar a los indígenas que han metido presos. Pero cuando pateó la puerta dije, ya le dieron un balazo, carajo. Este, era pero de no, armas tomar. y en el palacio, el gobierno antes estaba en el Palacio de Cortés, ahí era la casa de gobierno. Sí, Y era una puertota de madera, no sé cómo la abrió, pues pero estaba medio abierta, ¡pam! Se abrió y se entró. Te das de cuenta que era una fuerza, pues, no sé, como un huracán que entró. Y el López de Nava se llamaba Ricardo, Rodolfo López de Nava. Chaparrito, era un morelense, chaparrito, medio gordito, se paró, señora. Dijo, el licenciado Rojas se quedó, yo ya nos quedamos helados, dije, ya, y no, salimos felices. sí, Entonces, porque así se se me hace enojaba que ella, mucho, ¿no? Ujú. se enojamos, a mí se me hace, ella se va retratando en cada personaje, es lo que ella hubiera querido decir en ese momento. Sí, Exactamente, sí, está en cada uno de los en personajes. cada uno de los personajes, Sí, sí. exacto, en los Y traidores, Diegues, en los Diegues, oportunistas, en Diegues, Diegues, sí, en sí. Diegues, sí. Y en Yo las, no sé a quién retrata en Diegues, lo he estado tratando de ver, pero no encuentro. Pero es un poco la caricatura del general mexicano, ¿no? sí, totalmente, de los De los que- oportunistas. por la gente- Porque realmente la revolución fue una orgía de fusilamientos, se asesinaron unos a otros. Exacto. Bueno, Maicot, cuando Obregón llega a Iguala, ¿te acuerdas? Huyendo. Sí, Carranza da órdenes de que donde lo agarren lo fusilen. Llega Maicota a Iguala, llega Obregón a Iguala, se baja del tren, lo agarran los soldados de Maicota y lo llevan. Y Obregón le dice, estoy a sus órdenes, general. Y Maicot dice, no, señor, el que está a sus órdenes soy yo. Y ahí empieza la derrota de Carranza. Pues después Obregón mandó fusilar a Maicot. fíjate, así es, Eso, para mí, eso es la Revolución Mexicana. exactamente, Sí. exactamente.
Maicot podía haber puesto contra las vías a Obregón y lo hubiera fusilado, pero no. Pero Obregón no se tentó el corazón para mandarlo fusilar, además de espaldas. Ni De siquiera espaldas. ordenó que lo fusilaran de espaldas por traidor. Sí. Bueno, Sí, entonces es a que era Diegues nunca, una ambición por el poder, ¿no? sí, Sí, Diegues, ¿no? Era un tipo siniestro, ¿no? sí, Pero sí, o sea, en la entonación de la voz de ustedes, es que para el actor la entonación es importantísima. O sea, yo veo la emoción en ustedes cuando hablan, entonces. Sí, totalmente, eso los felicito. A ver, ahora a ver cuándo la ponen otra vez, ya no la han puesto, la ya obra. no, efectivamente, desde el 2000, bueno, tengo entendido que la última, digamos, la última puesta en escena, no sé, a un nivel, no sé si decirlo nacional, pero que con mayor trascendencia, fue la de Rodolfo Guerrero, ¿no? En Sí, 2019, 2019. sí. Sí, Y Felipe Ángeles es una obra que se debería de montar, de llevar a la escena cada 20 de noviembre, sí, mínimo, sí, mínimo, o cada 26 de noviembre, ¿no? sí. El día del fusilamiento del general Ángeles. Bueno, los únicos, los más, Felipe Ángeles y Eugenio Aguirre Benavides, al que mataron los carrancistas también, Sí, son los dos generales más honestos que hubo. O sea, sus ideales eran lo primero. Sí, exacto. sí. Así es. Hace mucho que no ponen también esto, es un hogar sólido, es la que más me gusta a mí, el hogar sólido. Exacto. Es cierto, un Por hogar ejemplo. sólido. Un hogar sólido es la obra que se debería de representar cada año en la celebración del Día de los Los Muertos, muertos, sí. ¿verdad? En los primeros días de noviembre. Adelante, Adriana, adelante. Sí, es que ahorita Paco dijo, es que es mi obra favorita de Elena Garro y también es la mía. Yo quiero que sepa, Paco, que yo soy maestra de teatro en una secundaria y hubo un año que casi logramos ponerla en escena. Solamente que dos niñas y que una era precisamente la abuela, se me cambiaron de escuela y ya no pudimos hacerla porque Ay, la que hacía Lidia no quiso hacer a la abuela. Bueno, fue ahí un relajo, ¿no? Pero yo, bueno, yo tengo esa idea de hacerla con mis alumnos y siempre, por lo menos si no la montamos, la estudiamos sí, antes del Día de Muertos. sí. Y bueno, yo tengo el deseo de que Lupita y yo algún día podamos coordinar una lectura en voz alta del Hogar Sólido, porque yo quiero ser la abuela, siempre he sido mi sueño ser ese personaje, es así maravillosa. Sí, claro. Ella y Catita son así como, yo cualquiera de esas. Sí, En es mi obra, general, perdón todo, que sí. me emocione así, pero es que de verdad es esa y La señora en su balcón son Bueno, mis dos obras favoritas de Elena pues, ¿qué Garro. te parece, Adriana y grupo? Sí, vamos planeándolos desde ahorita y nos acompaña Paco nuevamente y para entonces que todo esté listo con su video para poder verlo. ¿Qué tal si vamos preparando una lectura en voz alta, así vía Zoom, De- para los primeros días de noviembre, ¿no? Ujú. Ahora tenemos tiempo para hacerlo. Sí. ¿Qué te parece, Paco? Sí, mira, pues sí, un hogar sólido lo escribió ahí en Nuevo León. Y pues, me acuerdo, no me acuerdo en cuál de los departamentos, Sí, pero cuando se la leyó a Juan de la Cabada, los dos, yo nada más oía las carcajadas de los dos, porque era Juan de la Cabada era el cómplice de mi tía. sí, Siempre aparecía, en los momentos más difíciles siempre llevaba Juan, sí. con su voz así, socarrona, todo de campechano, y se iban a tomar un café o algo. Pero yo me acuerdo que estaban leyendo porque, no me acuerdo quién la iba a representar, y eso ya no me acuerdo, pero muertos a carcajadas, y Juan le decía, y ese general, ¿qué? Pero es una obra alegre pero dramática, y además triste. Más que nada es una obra triste, que no quiere ser triste, que es más bien una farsa, pero no quiere ser, pero es triste, porque todos los que están ahí, pues, no gozaron la vida. Exacto. Todos los que están ahí les fue del cocol en la vida. Así es, pero qué magia tenía Elena Garro, qué Sí, poder tan extraordinario, ¿no? Para sí, al mismo tiempo crear una obra trágica, porque en realidad sí, es que la idea es trágico. que
los vivos están más muertos que los muertos, ¿no? Porque Oye, no se les quiero realizaron decir en la vida, pero es también, es una obra muy jocosa, ¿no? Adelante, Coronel Bautista. Marco Antonio, ¿quiere comentar algo? Adelante. Antes que nada, fue una delicia el escuchar todo lo que nos compartió don Francisco y no hace más que animar el corazón palpitante de todo actor. En mi caso, no puedo pensar en el teatro sin la historia y la historia sin el teatro. Van para mí de la mano. Y en el momento que usted dijo que la revolución era un baño de sangre entre los fusilamientos, inmediatamente pensé en otra revolución que es la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. En estos movimientos que piensan en el pueblo, en realidad es una sed de poder. En la Revolución Francesa volaron las cabezas, el propio Robespierre, que impulsaba la República, fue todos, el mismo Marat, Danton, ajusticiado todos. más adelante, todos. Y en la Revolución Rusa ni se diga. Entonces, y podríamos decir, ¿no? Esta sed de poder eh, montada en los hombros del pueblo, y al final de cuentas, lo menos que está presente es el pueblo en las El revoluciones. pueblo. Es una tragedia universal. ¿Sí? Y gracias por ¿Ustedes compartirlo. Y me conocen, subo con Adriana. ustedes conocen la dinastía de la Revolución Mexicana? Se los voy a contar rápido. A ver, cuéntanos. Eh, Carranza llega a Tlaxcalaltongo. Ujú, sí. Del gobierno llega la orden de fusilarlo. Están Calles, está Obregón, los otros dos que fueron presidentes por día. Herrero está en Tlaxcaltongo. Del otro lado del río, el que recibe la orden de matar a Carranza es Lázaro Cárdenas, el coronel Lázaro Cárdenas. ¿Quién era el jefe del Estado Mayor del regimiento del coronel Lázaro Cárdenas? Miguel Alemán, padre. ¿Quién era el pagador? ¿Quién era el pagador del regimiento? Adolfo Ruiz Cortines. Y los cuatro que estuvieron en Palacio Nacional que ordenaron la muerte de Carranza, y los tres, a Herrero no, porque Herrero lo mataron, y los tres, cuatro que intervinieron en la muerte de Carranza, los ocho fueron presidentes, uno tras otro, todos se iban pagando. Claro. Y Carranza, Obregón, no, Cárdenas no pudo porque el río, no pudo cruzar el río. ¿Se acuerdan que había una tormenta? No pudo cruzar el río, pero le dijo a Herrero que lo matara. Y por eso fue presidente. Y por eso fue presidente Calles y Portes Gil y todos los demás fueron presidentes. O sea, esa es la dinastía de la Revolución Mexicana. Por eso que él tiene razón. Son orgías de sangre a ver quién gana, quién tiene el poder. ¿Sí? Exacto. Bueno, tu tía Elena decía esto, ¿no? Que las revoluciones comenzaban con estos ideales y en nombre del pueblo, pero que en el momento en que triunfaban, entre comillas, se traicionaban, ¿no? Se Claro. traicionaban por esa sed de poder que, En- pues, que es una característica de la condición humana, ¿no? Por eso, como dice Marco Antonio, ¿no? Es lo mismo sucedió en México, en Francia, en Rusia, ¿no? Y es la historia de la humanidad. en España. Y España La también. frase esa, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor. Exacto. Las que Las- usted diga, señor presidente, creo era, ¿no? Sí. Adelante, Lupe. Señora Revilla. Muy buena tarde, pues un placer de veras estar aquí y a don Francisco Guerrero Garro agradecerle su presencia. La verdad es que no, gracias. es un lujo, Sí. porque además como cuando uno estudia, me quedé pensando en esta idea de uno estudia las obras de teatro
Uno tiene el texto dramático solamente y algún referente sobre el escritor. En el caso de nosotros que somos garreanos, pues además nos gusta mucho, mucho más allá el estudiar a Elena y tenemos a Patti que nos asiste en ello con todo lo que ha escrito, que es maravilloso realmente, para poder conocer a Elena y su obra. Pero tener estas impresiones de cómo ella fue a los archivos, de cómo hizo todo este análisis. En teatro siempre se piensa que los actores o la gente que hace teatro, los dramaturgos, pues como que de pronto por inspiración dijeron, tomé este personaje y no, hay toda una investigación tan fuerte que eso es lo que no aparece, aparece en la obra, lo cual es maravilloso, nos dejan eso, pero todo lo que está atrás, ahora que está bueno, no ahora, ya tiene tiempo, los estudios de teatrología y demás, se hace mucho énfasis en esta parte. Bueno, agradecemos, desde luego, a don Francisco que nos dé esto, porque ya entonces vemos la obra de Felipe Ángeles, ¿no? Todo esto, por ejemplo, cuando habla de la teosofía, todas estas cosas que van acompañando la hechura en la memoria de Elena, y no solamente la investigación que podemos prever que la hizo, ¿no? Desde luego, muy rigurosa, pero esta conexión familiar eso ya le va dando un tinte muy especial. Y efectivamente, la figura de las señoras, ¿no? Como la voz de Elena ahí, muy presente al momento de interpretarlo, uno dice, sí, claro, era su presencia y esta crítica que hace, por supuesto, a los generales y demás, cosa que también conecto con estos aciagos años que tuvo a raíz del 68 y demás, ¿no? Siempre Elena fue una conciencia ahí en su pluma, en su decir. Y bueno, sabemos cómo el poder eh, maltrata a los seres humanos. Quería hacer ese comentario y agradecer infinitamente por esta cátedra sobre Felipe Ángeles. Sí, yo con mi tía en relación a 68 y todo lo que le pasó con Octavio, me acuerdo siempre de un pequeño cuento, no sé dónde, que está un sapo en un charco y llega una luciérnaga y empieza a brillar y el sapo ve a la luciérnaga y con la mano la apachurra y la luciérnaga ya con el último aliento de vida dice, ¿por qué me matas? Y el sapo le dice, ¿por qué brillas? Y eso es lo que le pasó a mi tía. Pues este comentario tuyo, Paco, me da pie a comentarles algunos aspectos, ¿no? Del paratexto de la obra, que yo creo que es muy importante lo que ustedes comentaban como actores, como actrices, que en este caso, por la presencia tan apabullante de Octavio Paz, permanecieron durante décadas silenciados. No, Paco los vivió, Paco los experimentó en carne propia, digamos, porque él vivió efectivamente con sus tíos, ¿no? Con su tío Octavio y con su tía Elena. Pero aquí me gustaría comentarles algunos aspectos, ¿no? Del paratexto de la obra de Felipe Ángeles. Bueno, Elena Garro, ustedes saben, Elena Garro, Octavio Paz y su hija Elena Paz Garro vivieron casi 10 años fuera de México y regresaron a la capital mexicana a finales de 1953. Los dos, según esto, los dos, Octavio Paz y Elena Garro, venían con una gran inquietud, ¿no? La inquietud de renovar, de reactualizar el teatro en México. Porque en realidad el teatro a mediados de los años 50 del siglo pasado, pues era un teatro que seguía siendo un teatro muy tradicionalista, costumbrista, realista, muy decimonónico. Y ellos venían, digamos, imbullidos, ¿no? Venían empapados pues de todas las corrientes vanguardistas europeas, ¿no? Ellos habían vivido en Estados Unidos, después en París, sobre todo vivieron en París. Bueno, Octavio Paz en la India, Elena Garro no fue a la India, se reencuentran en Japón y luego de Japón viven en Ginebra y en Berna, en Suiza, antes de regresar a México a finales del 53.
En el caso de Elena Garro, el teatro fue parte fundamental de su vida, ¿no? Y desde luego también de su hermana de Baki, con quien compartía en la infancia, que hacían teatro, que jugaban, ¿no? A la Ilíada, a la Odisea, y que leyeron a los clásicos españoles, a los dramaturgos, ¿no? Desde muy pequeñas. Después, cuando Elena Garro, ustedes saben, fue estudiante en la universidad, en la UNAM, pues fue coreógrafa del teatro universitario, ¿no? Y fue actriz, ¿no? Bajo la dirección de Julio Bracho, de Baki, la mamá de Paco, y su tía Elena, pues fueron actrices, ¿no? Estuvieron muy imbuidas dentro del movimiento teatral en México, como estudiantes. Octavio Paz no, Octavio Paz en realidad no tenía esa pasión, al contrario, no quería que Elena Garro se dedicara al teatro, ¿no? A la vida de la farándula. La atacó sin cesar cuando eran novios porque ella tenía ese gran interés por el teatro y por el cine también. Entonces, cuando ellos regresan a México a finales del año de 1953, Elena Garro, yo estoy segura que es Elena Garro, ya después Paco nos comentará, pero estoy segura que es Elena Garro la que trae esa intención de modernizar el teatro en México. Y Octavio Paz, por estar en el candelero, obviamente también va a hacer acto de presencia y va a ser uno de los fundadores del famoso movimiento experimental teatral conocido como poesía en voz alta, que surge en 1900 o que forman en 1956, ¿no? Pero yo estoy segura que quien le dio todas estas ideas a Octavio Paz fue Elena Garro. Pero Octavio Paz es el que toma la batuta, a Elena, a su esposa, la deja completamente al margen, no la deja participar. En este grupo vamos a encontrar a artistas del calibre de Juan Soriano, de Leonora Carrington, van a estar Juan José Arreola, Héctor Mendoza como uno de los jóvenes directores en ese momento, en fin, ¿no? Y Octavio Paz era el director literario del grupo. Bueno, entonces, Elena Garro comienza a escribir Felipe Ángeles en 1954 y ella comentó en varias ocasiones que lo terminó a finales del 56. Pero al mismo tiempo que Elena Garro está escribiendo Felipe Ángeles, también está escribiendo las farsas en un acto. Un hogar sólido, Andarse por la rama, Los pilares de Doña Blanca y otras más. Porque ya había la intención de que en uno de los programas de poesía en voz alta se representaran obras de Elena Garro. Elena Garro quería darse a conocer como dramaturga, es decir, entrar al mundo ya de la literatura en México, con Felipe Ángeles, no con las farsas en un acto. Y aquí tengo, si ustedes me permiten, me gustaría leerles unos segmentos del diario de Elena Paz Garro que ella me proporcionó, cosas que ella registró cuando ella tenía 16 años, ¿no? En ese periodo en que había un conflicto entre Octavio Paz y Elena Garro respecto a este tema. Porque aquí lo que nos cuenta Elena Paz es que su mamá había escrito, o por lo menos gran parte, o quizá lo había escrito en su totalidad, el Felipe Ángeles en Cuernavaca, en casa de su hermana de Baki. Bueno, les voy a leer, si me permiten, estos fragmentos del diario de Elena Paz. Esto yo lo publiqué en este libro, Elena Garro, Yo quiero que haya mundo. Es un libro que publiqué en el año 2008, porque en el 2007 hicimos un homenaje a Elena Garro al cumplirse los 50 años, cuando ella se dio a conocer como dramaturga, ¿no? En poesía en voz alta en el 57. Bueno, entonces Elena dice, Elenita Paz, según su diario que ella me proporcionó aquí, dice, volvimos a vivir en casa de mi tía Deva en Cuernavaca durante las vacaciones de la escuela, es decir, noviembre y diciembre de 1955 y enero de 1956, porque ustedes recordarán, o quizás ustedes no recuerdan porque están muy jóvenes,
que en aquella época el calendario escolar era diferente. Yo recuerdo, ¿no? Empezábamos las clases en febrero y terminábamos en noviembre, y las vacaciones eran noviembre, diciembre y enero. Bueno, dice, mi papá había venido a escribir el Felipe Ángeles después de haber pedido una semana de descanso en relaciones exteriores. Mi mamá trabajó demasiado. Resultado, un síncope cardíaco. Bueno, y sigue en esa entrada del diario en donde cuenta Elena Paz que su mamá se enferma, llegan los médicos a verla, le dicen que no debe de fumar, le prohíben fumar, que debe de comer bien, que debe de alimentarse, porque como nos describió Paco, efectivamente, cuando Elena escribe era muy metódica, ¿no? Y ella hizo, es que aquí vemos otra vena de Elena Garro, ¿no? La vena de Elena Garro como scholar, como académica, ¿no? Una investigadora rigurosa, ¿no? Bueno, y en la entrada del diario de Elena Paz, del miércoles 28 de agosto de 1956, Elena dice, papá, o sea, Octavio Paz, ¿no? Papá acaba de hablar por teléfono con mi tía Deva, es decir, con Devaki, ¿no? La mamá de Paco. Y dice, Deva, entonces, las farsas de Elena le gustaron a León Felipe, a Arreola y a Héctor Mendoza, porque como les comentaba Elena, al mismo tiempo que estaba escribiendo Felipe Ángeles, estaba escribiendo estas farsas, ¿no? En un acto. Y Octavio Paz le dice, sí, mucho. Ya hemos decidido, sin tomar en cuenta a Elena Garro, por supuesto, quién hará los trajes y los decorados, qué actores actuarán en sus obras. Y Deva le dice, pero tú sabes que Elena quiere lanzarse con una obra seria, porque ella dice, y con razón, que no quiere ya ser ese personaje amable y mundano que siempre ha representado en todos los salones. Muy divertido, pero sin consistencia. Por ello, ella quiere que se represente primero Felipe Ángeles. Y Octavio Paz le dice, pero es absurdo. Ella sabe muy bien que esa obra bastante mediocre es producto de nuestra colaboración. Y entonces Deva le responde, pero eso es absolutamente falso. Tú no me puedes decir a mí que asistí al nacimiento de Ángeles, ¿no? Y más adelante Elena Paz dice, papá está furioso. Pero mi tía tiene razón, o sea, mi tía tiene razón. Es mi madre a la que se le ocurrió escribir una tragedia con la unidad de tiempo, lugar y acción sobre la Revolución Mexicana. Ella escogió entonces el personaje de Ángeles, hizo el plan, pensó y concibió todos los personajes en estas últimas vacaciones. Recuerdo cuando llegó papá y mi mamá le propuso escribir en colaboración Felipe Ángeles. No dudo que Elena Garro le haya tenido que decir, ándale, vamos a escribir juntos Felipe Ángeles, porque ha de haber estado molestando, ¿verdad? Y entonces dice Elena Paz en su diario, ¿no? Dice, él las escribió sin ningún interés. Y se fue a México, es decir, ¿no? A la Ciudad de México, estaban en Cuernavaca. Después no ha querido oír de Ángeles. Hace ya casi un año que mi mamá aprovechó su estancia en Cuernavaca y escribió el Felipe Ángeles, en presencia de mi tía Deva y de mi tío Chucho. O sea, Chucho, Jesús Guerrero Galván, ¿no? El papá de Paco, esposo de Devaki. Bueno, y luego dice, pero mi madre es tan buena que ella va a publicar el Felipe Ángeles, escrito por Elena Garro y Octavio Paz. Las escenas que escribió mi papá son muy malas. Mi mamá las tuvo que volver a hacer. Mi tía Deva ha exclamado, y con razón, Octavio le quiere quitar la única cosa que ella tiene, su pensamiento, porque lo que ha sostenido a tu madre durante este año
perdón, porque lo que ha sostenido a tu madre durante este año y le ha dado el valor de soportar todas las afrentas que le han infligido, todas las infamias que le ha hecho tu padre, es la seguridad de su inteligencia. Y luego más adelante, Elena Paz me comentó, esto ya no es parte de su diario, lo que les voy a decir, ella me comentó, dice, mi mamá y mi papá, como mi papá se sentía autor de Felipe Ángeles, decidieron hacer una lectura entre los dos de Felipe Ángeles e invitaron a todos los intelectuales de México, a Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, dice, todos los intelectuales de la época. Estaban furiosos porque la obra era en contra de la revolución. Dijeron, esto no se puede publicar. No, imposible. Esto no es raro. Esto está muy raro. Esto no es cierto. Porque aquí estaba el debate, ¿no? En que Elena Garro quería que en Poesía en Voz Alta se representara a Felipe Ángeles y no las farsas. Entonces fue como una prueba, ¿no? Y Elena Garro comentó en 1991, cuando ellas regresaron a Monterrey después de casi 20 años de exilio, yo estuve presente en esta conferencia de Elena y transcribí estas palabras de Elena Garro. Ella comentó en ese momento, ¿no? Dice, le preguntaron sobre Felipe Ángeles y dijo, se la leí a un grupo de escritores y me dijeron que era impublicable e imposible de ponerla en escena. Entonces se quedó por ahí y perdí varias hojas. Luego la remendé, la recompuse un poco y se la mandé a Ernesto Flores en Jalisco. Y él la publicó en una revistita. Si no, se hubiera perdido. Como he perdido muchas cosas. Se lo debo a Ernesto. Yo quiero mucho a Felipe Ángeles. Es la obra que más quiero, porque creo que rescaté a un gran mexicano que estaba olvidado y yo lo admiro mucho. Creo que él y don Nicolás Bravo, para mí, son los grandes héroes mexicanos. No quisiera que olvidaran a Felipe. Y termina la cita, ¿no? Y claro que no olvidamos a Felipe Ángeles, ¿no? Pero aquí viene la parte más maravillosa de este paratexto, vamos a decirlo, es que efectivamente Ernesto Flores, poeta jalisciense, publicó por primera vez Felipe Ángeles en una revista que se llamaba Coatl en 1967. Pero imagínense, allá en los años 60, en una revista de provincia, pues qué difusión podía tener, ¿no? Prácticamente, pues pasó desapercibida. Sin embargo, 11 años después, en 1978, llegó a las manos de Hugo Galarza. Y esto porque, gracias también, pues, a la iniciativa de Hugo Gutiérrez Vega, quien propuso, ¿no?, organizar un ciclo de teatro para darle oportunidad a los jóvenes directores que hicieran montajes de obras de teatro mexicano. Y Eduardo Ruiz tenía como proyecto montar Felipe Ángeles de Elena Garro. Hugo Galarza no la conocía, no conocía la obra, pero poco tiempo después Eduardo Ruiz consideró que esa obra no era parte de su trabajo, ¿no?, de su trayectoria, y se la cedió a Hugo Galarza. Hugo Galarza no conocía la obra, la leyó, quedó deslumbrado y decidió montarla. Todo esto yo lo sé porque me lo narró Hugo Galarza en una bellísima crónica que él hace aquí en este libro, ¿no? Ahí publiqué el texto de Hugo Galarza. Entonces, ¿qué sucedió? La estrenaron el estreno mundial, vamos a decirlo, de Felipe Ángeles. Fue gracias a Hugo Galarza el 13 de octubre de 1978 en el Teatro de Ciudad Universitaria. Y no solamente tuvieron éxito en esas representaciones en el Teatro de la UNAM, sino que también la presentaron en otros teatros, y tal fue el éxito que la obra estuvo 2 años en cartelera, y en 1980 los invitaron a llevar el Felipe Ángeles a España, y a Barcelona, y después a Madrid. Y en
noviembre de 1980, Elena Garro estaba viviendo en Madrid. Habían ya pasado los años más desgarradores, más cruentos, más dolorosos del exilio en Madrid, el hambre, la miseria, la persecución, las difamaciones, ¿no? La habían realmente sumido en una gran depresión. Pero ya para 1980 las cosas cambian un poco, comienzan a cambiar y ella se entera de que van a representar Felipe Ángeles el 3 de noviembre de ese año, de 1980, en el Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe. Ustedes saben que Elena Garro era devotísima de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces fue realmente algo increíble, ¿no? Muy, 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 muy garreano el asunto. Y ahí Elena Garro y Elena Paz llegaron a ver la puesta en escena de Hugo Galarza de Felipe Ángeles. Elena Garro quedó muy conmovida a tal grado que 3 días después les escribió una cartita a Hugo Galarza como director de la obra y otra cartita a Eugenio Cobo, quien en esa función encarnó, ¿no? Representó al general Felipe Ángeles. Y esas cartitas, gracias a Hugo Galarza, también yo las publiqué en este mismo libro, pero están en una mejor presentación en el libro que publiqué hace 2 años, de Elena Garro sin censura. Ahí las pueden leer. Las reproduje, digamos, de manera manuscrita, porque están escritas a mano, ¿no? Y también las transcribí, ¿no? Entonces, son verdaderos tesoros que hemos ido, tanto Paco como yo, ¿no? Hemos ido acumulando para seguir descubriendo, pues, a personajes que por una razón o por otra han sido vilipendiados, han estado marginados digamos, del público, ¿no? Han estado rezagados. A mí me llama mucho la atención, fíjense, cuando veo fotos del grupo de poesía en voz alta, ustedes pueden entrar en el internet, ahora hay muchas imágenes, muchas fotos, en donde está siempre Octavio Paz con Leonora Carrington o con los actores, actrices del grupo de poesía en voz alta, con Manolita Zavala, etcétera, etcétera. Pero nunca está Elena Garro, nunca aparece Elena Garro. Y esa es No la otra cosa. invitaban. Adelante. No, digo, no la invitaban. No la invitaban, exacto, no la invitaban. Y ahorita Paco seguramente nos va a comentar aspectos de cómo Octavio Paz la mantuvo siempre al margen, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les quería comentar, pero también quiero corregirme, porque durante el diálogo de nuestros actores y de nuestras actrices, qué barbaridad, recordé que sí, en una ocasión vi la puesta en escena de Felipe Ángeles. Es que hace 30 años, yo creo que ya me falla a veces un poco la memoria, debió haber sido, no recuerdo si sería en el 91 o en el 92, y esto debió haber sido, yo creo que en Mexicali, bajo la dirección de Manuel Rojas, que montó Felipe Ángeles. Yo vivía en esa época, estaba en Caléxico, ¿no? En el sur de San Diego, y sí recuerdo que vi el montaje de Felipe Ángeles. Así es que, bueno, Paco, a ver, ¿qué nos vas a comentar al respecto? No, es que, mira, te decías que cuando llegan de Europa Sí. quieren revitalizar, pero Octavio quiere revitalizar destruyendo el movimiento nacionalista mexicano. Y lo puedo demostrar. Toda la gente que la sigue es güerita. No hay gente morena. Vicente Rojo, Manola Saavedra, de a todos. Sí, Y mi tía no es que siga la escuela mexicana, pero sigue basando su obra en México. sí. Los recuerdos del porvenir es lo mejor. Entonces, cuando tú ibas cuando había invitados en casa de mi tío o mi tía, era pura gente así muy, muy nice. No Ujú. había. El único
yo odio la palabra indígena, es una pendejada, pero el único que aceptó Octavio Paz fue a Tamayo. Ah, Pero a Tamayo porque Olga Tamayo era una barbera de lo peor y andaba endiosando a Octavio, lo seguía y le mandaba regalos y todo. Y Octavio y Tamayo fue el primero que rompió con la escuela mexicana, ajá, que es un gran pintor, ¿eh? Una cosa es lo que hizo y otra cosa. Pero si tú ves el círculo, Juan Martín, toda la gente era no exiliada. No quiero discriminar y decir nacionalidades, nada, mm, pero toda la gente que rodeaba a Octavio era gente pro-europea que no es que despreciaran lo mexicano, pero lo consideraban inferior. ah, Y mi tía no, mi tía al contrario, si tú ves el árbol, ves la obra, ella sigue, no fiel, pero sigue, no es la escuela mexicana, pero no traiciona sus raíces. Y Octavio sí. Entonces, mi mamá y yo y todo, ¿sabes cómo le decíamos a Octavio? El ah, andaluz, que su mamá es andaluza sí, 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 y sí, es más andaluz que mexicano. sí, Él se crió con esa señora. Bueno, lo criaron las tías y todo, pero si tú ves a Octavio, parece un andaluz. Y sí, así le decía a mi mamá el andal. No le decía el andaluz, le decía el andalú. Viéndole, ya llegó el andalú. Entonces, Oye, Paco, qué interesante ahorita lo que acabas de comentar, porque otra de las cosas que también recuerdo que me comentó Elena Paz, tu prima, fue que cuando, bueno, optaron por no representar Felipe Ángeles en poesía en voz alta, eso fue en julio del 57, cuando se da a conocer Elena con un hogar sólido, ¿no? Andarse por las ramas y los pilares de Doña Blanca. Cuenta Elena Paz que tu tío, Octavio Paz, y el grupo, digamos, ¿no? Yo creo seguidores de Paz, querían poner como Catita a una güera alta, no dio el nombre, ella dijo que era una güera alta, describió algo así, Elena Paz, a esa actriz, dice, y que tu tía Elena peleó para que quien fuera Catita hiciera el papel de Catita, era Pina Pellicer, ¿no? Tina Que Pina Pellicer, ¿eh? Pellicer era de piel muy morena, ¿no? Pero una magnífica actriz. Y tu madre, y tu tía Elena tuvo que pelear fuertísimamente para que fuera Pina Pellicer, ¿no? La que hiciera Catita. Pina Pellicer. De un talento impresionante, pero además de una belleza sorprendente, Pina Pellicer, ¿eh? Tiene Sí, una personalidad. Bueno, yo me acuerdo de verla sí, de la manera. sí. Desgraciadamente se suicidó, quién sabe Ay, qué le sí, pasaría. hombre, lamentablemente, sí, ¿No? hermosísima. Ahí nos muestran una foto, Adriana. Sí, sí. Bueno, pues Pero pasó muchísimas lo mismo con la gracias. hija de Rappaccini. ¿De quién? La hija de Rappaccini. Oh, sí, sí, Octavio le había prometido a la chata que iba a ser la actriz. Y la chata tomó clases de danza, de actuación y todo. sí. Pero al mismo tiempo, la que iba a ser la actriz estaba ya ensayando el papel. Ah, Y 8 días antes le dijo a la chata que no, no me digas, fíjate que eso no me lo sabía, Paco? porque habían Ah, tenido un pleito muy grande, quién sabe por qué, sí. pero la chata casi se suicida. Sí, híjole, qué barbaridad. No, es que yo creo que tu tío Octavio, bueno, Octavio Paz siempre las mantuvo al margen, ¿no? Al margen, No quería sombra en torno a él. ¿no? Y qué tristeza, ¿no? Qué tragedia que haya sido todo esto. Adelante, Lupe, sí. Sí, quería comentar algo a propósito de poesía en voz alta. Bueno, lo que han dicho. Siempre el crédito es para Octavio Paz, ¿no? Sí. El de poesía en voz alta. Aquí hay algunos colegas presentes. Tuvimos la fortuna de tener como profesora a José Luis Ibáñez, Ujú. que en ese momento era asistente de dirección justamente de Héctor Mendoza en Ujú. poesía en voz alta. Y en sus clases en colegio de teatro nos hablaba mucho de esto, justamente, bueno, desde su lugar, ¿verdad? Como asistente de dirección. Y recuerdo mucho que con el tendajón, justamente, Ah, nos sí. decía, es que móntenla, y tenía cierta relación con Elena y la estimaba mucho. A él le tocó ver, supongo, todas estas injusticias de mantenerla al margen, siendo él asistente de dirección muy joven, ¿no? En poesía en voz alta. Quería nada más hacer
esa indicación, porque el talento de Elena era brutal, ¿no? Ella escribió teatro y justamente hablando de la hija de Rappaccini, el teatro de paz no es precisamente un teatro para llevar a escena. Es esa parte, se notaba que Elena había estado en escena, porque tú lees a ella y dices, esto lo escribe alguien que sabe lo que es estar en escena, que sabe los cambios, que sabe lo que implica. Lo de Octavio es académico, es frío, es literario. Solo quería comentar eso. Perdón, Adriana me parece que quería comentar algo y Coronel, perdón. Adelante, Adriana. Sí. Bueno, a mí voy a decir algo que me van a aventar un zapato. La hija de Rappaccini me gusta mucho, es muy poética, es muy bonita. La leyenda de la niña esta, que además lo dice al principio, estoy basándome en una leyenda italiana, no sé qué, pero la hace muy poética. Pero como dice Lupe, ya en escena resulta complicada, sobre todo desde el espacio es complicado. Nosotros la estudiamos con el maestro Ibáñez, hicimos lecturas de la hija de Rappaccini y siempre había momentos en que se atoraba un poco todo el mecanismo dinámico de la escena. Aunque es poética y es hermosa, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo sé que aquí ahorita no estamos, pero es muy, muy poco, tal vez para una película sí, algo cinematográfico que pueda truquearse ahí, sí, ¿no? Pero ya en escena sí nos costó trabajo trabajar la obra, cosa que nunca nos pasó con las obras de Elena Garro, y no nada más trabajamos el tendajón. Yo en la prepa trabajé La señora de su balcón, trabajamos Andarse por las ramas, con el maestro Ibáñez en sus clases nos proponía textos también él, el tendajón, Ventura Allende, Benito Fernández, El Rastro, o sea, le estudiábamos con él. Y ahorita que estaban platicando Patti y Paco de todo esto, yo me doy cuenta pues que José Luis Ibáñez nos compartió las obras que hacían con sus amiguitos, o sea, bueno, que trabajaban en poesía en voz alta y que gracias a eso tuvimos la fortuna y el privilegio de conocer estos textos cuando era muy difícil conseguirlos. Oh, Las obras de Elena Garro solo estaban editadas por la Universidad Veracruzana y no vendían el libro. Las teníamos que ir a fotocopiar a la Biblioteca Central porque no había manera de conseguirlas. O sea, no había manera. Ahorita sí, digo, finalmente yo aquí también como Pati de presumida, pues tengo mi tomazo completo, ¿no? claro. Pero este no tiene más de 10 años conmigo, o sea, este libro es muy reciente. Sí. Y, y era de verdad una epopeya conseguir que te las fotocopiaran, porque Sí. no era algo que No, estuviera a no. la mano. El teatro de Y Elena estaba totalmente vetado, monitoreado, vetado. Sí, bueno, toda su sí. obra, ¿no? Sí, sí, total. Yo igual, muchas de las obras de Elena las leí en fotocopias. Y de hecho, en el año 1999-2000, yo rescaté muchas de estas obras de teatro de Elena Garro y lo publiqué en un libro, una edición totalmente casera, pero lo hice y se empezó a distribuir porque el teatro de Elena estaba completamente olvidado, ¿no? Sí, sí. Adelante, Coronel Bautista. Yo creo que quizás va a ser un poco profano lo que voy a reflexionar. Digo, ante el conocimiento amplio que tienen de la querida Elena Garro, pero volvemos a, a una figura que quieren revolucionar el teatro, quieren revolucionar la literatura, para no mencionar nombres, y sin embargo pisotean a la gente que quiere, desarrolla, ama y quiere producir el teatro. Entonces volvemos a lo mismo, es una sed de poder que no solamente es en las figuras actuales de los diputados, los senadores, la presidencia, sino ocurre también en la cultura. La Claro. misma tragedia, que podría ser que podría incluso, ahí lanzo la apuesta, una obra sobre Elena Garro con este tema precisamente, lucha del poder y del ego cultural, de demostrar que yo estoy en las alturas y en el éter
del arte y la cultura, cuando realmente estos pilares o basamentos lo están haciendo otras gentes, como el caso de Elena Garro y como en el caso de muchas otras personas a la historia del arte y la cultura del quehacer en México o incluso en varias partes del mundo, ¿no? Creo que sería una apuesta muy rica el poder, digo, a mí me encantaría ver a Elena Garro representada en escena. Bueno, bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando nuestro programa. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por su entusiasmo, su participación. Nos quedamos con el plan bueno, a ver si trabajamos ese hogar sólido para los primeros días de noviembre y contar nuevamente, desde luego, con la presencia de Paco, que nos ilumina enormemente. Para cerrar el programa, me gustaría que cada uno de ustedes dijera algo para despedirnos de nuestro público. Voy a empezar con Paco. Paco, ¿algo más que quieras decir para cerrar? No, pues, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por esta lectura. Me gustó, me gustó la lectura y además agradecerles pues ese aprecio que tienen a la obra de mi tía. Y yo debo decirles que yo no soy el típico hijo de intelectual o de poderoso. Yo realmente empecé a hablar de mi tía hace que 3 años, 4 años contigo, ¿no, Patricia? No, ya hace más tiempo, Paco. Hace más tiempo. Sí, ya hace Pero más tiempo. Es nunca, que Paco es muy humilde, ¿eh? Paco es pero muy no, no, humilde. no me No gustas. hay duda, no hay duda de que es hijo de Debaki y sobrino de Elena Garro. Es una persona muy Entonces, sencilla, muy humilde, pero se los agradezco. sí. Y si en algo puedo colaborar, pues lo hago ahora, lo hago con gusto. Sobre todo ahora que ya no hago nada. O sea, Haces mucho, Paco. ¿eh? Muchísimas gracias. Ándele, gracias a todos. ¿Eh? Señora Revilla, Pues muchas gracias a Francisco, a Paco, a Patti, a los colegas, de veras una lectura. Y yo quiero quedarme con esta línea de Felipe Ángeles, cuando Elena escribe, voy a entrar en un orden diferente. Gracias a Elena y a su escritura, pues entra Felipe Ángeles y ella misma en un orden diferente. Muchas gracias. muy bien. Coronel Bautista, Pues, ¿qué puedo decir? Estoy gozoso. Yo creo que desde el sábado que llegué aquí a la Ciudad de México y desde antes que mi querida Guadalupe siempre me hace cómplice delicioso de cosas muy deliciosas. Quiero agradecer a ti, Pati, quiero agradecer a Francisco, a Adriana, a Ricardo, ahorita no me recuerdo tu nombre, perdón, General 10, señora Seijas, que tengo apenas, ustedes tres es la primera vez que los conozco y que deseo que esto siga. Pues animar a la gente que va a ver este video, que humildemente, como diría Shakespeare y Calderón de la Barca, nos acompañen con su imaginación y acompañen a Elena a través de Felipe de Ángeles. Y aún hay más, aún hay más, porque de aquí ya no me mueven y yo acepto el reto de no solamente las siguientes obras de Elena Garro, sino el poder, creo que el recuperar cada vez más a través de este esfuerzo en Zoom, pero ¿por qué no también a través de llevarlo a escena? Y gracias, gracias, gracias. muy bien, excelente comentario, Coronel Bautista. Adriana, Pues yo una vez más agradecerte, Patti, que me permitas participar en tus videos en Zoom y llevar estas cosas tan bonitas a la gente. Yo comencé viendo a Lupita en otras transmisiones y cuando se me presentó la oportunidad, así, ya, sí, sí. Y entonces, bueno, es mi segunda vez y estoy muy feliz. Quiero agradecer a Paco también, que por más que quiero decirle Paco, me cuesta trabajo porque creo que
Lo admiro mucho por todo lo que nos estuvo contando y mi educación y la de mi abuelita me indican que tengo que hablarle de usted, pero pues él No, no no, 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 quiere. no, de tú, no, no. Y él no quiere, ¿no? Pero bueno, yo quiero agradecer ser invitada hoy en este espacio y quiero parafrasear a Elena Garro y poner un huevo de Pascua, como les llaman en el cine, y diciendo una línea de otra obra de Elena Garro que se llama Ventura Allende. La mejor suerte es la del invitado. Estoy totalmente de acuerdo. Esa gran obra también, Ventura Allende. Muchas gracias, Adriana. Y Felipe Ángeles, Ricardo Arellano, adelante. Bueno, para despedirnos, me quedo con varias eh, reflexiones, pensamientos, palabras en el tintero. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Francisco. Mi primer acercamiento con Felipe, yo quería recordar un montaje del maestro Tavira en el 99-2000, que también fue, para mí fue una experiencia impresionante. Yo trabajaba en el Cervantino en ese momento y bueno, estuve y formé parte de la experiencia del montaje y mi primer encuentro con el texto de Elena. Eh, es una obra muy extensa y a veces puede volverse un poco complicado, sobre todo para el público actual que estamos tan acostumbrados, digamos, a que las cosas no las den tan cinematográfica o tan ágil o tan digeridas, ¿no? El proceso de también generar un pensamiento brechtiano, ¿no? Hacer que el auditorio y el público colabore, digamos, en la reflexión del suceso histórico. Pero en este encuentro con Felipe, pues fui descubriendo también a un personaje que me pareció trascendental eh, en la historia de la Revolución Mexicana y esto que se comentó del deseo del poder. Y del poder, nada más para cerrarlo, esta reflexión que me parece muy vigente y pertinente en la obra de Elena, del poder militar eh, y la ambición constante de retenerlo, de retener el poder. Y me pareció admirable el personaje de Felipe, porque es no solamente un militar con toda la honorabilidad y todo los principios arraigados, sino también con una humanidad, o así lo percibí yo desde esta lectura, en búsqueda de un planteamiento social de una apertura democrática, no la retención del poder desde el político o desde el ejército o desde el clero, eh, sino la visión bastante adelantada de una sociedad democrática y que, pues, como se comentó en algún momento, hasta nuestra contemporaneidad, pues, resulta ser algo complejo, muy complejo. eh, y que no importa el siglo en el que estemos, el 20, el 21 o el 22, parece que las vicisitudes de la complejidad humana permanecerán y nos seguirán llevando a ser humanos en una experiencia de constante autodescubrimiento. Y ese fue mi experiencia, mi primera experiencia con Felipe, posteriormente con el maestro Galarza, que les quería compartir unas fotos de él. Para la próxima ocasión, ojalá se pueda, aquí estaba él, con mostrando sus placas. Sí. La placa, Del programa de mano, ¿no? el programa Ujú. en España, Sí.
Y la última fue representar a Felipe a principios de este año y bueno, también descubrí todo este personaje que coincido en llevarlo en los momentos de la revolución, de nuestros festejos del noviembre, sobre todo por esta rectitud que él representa, sobre todo para un poder como el militar, que nos es tan necesario, no por un contexto, no el momento político, todos los momentos políticos, todos los momentos humanos, creo que es un personaje sumamente importante y vigente y qué bueno que Elena lo rescató porque si no estaría todavía más perdido en la historia. Y nada, pues me siento muy halagado por la invitación también de Lupita, Patricia, un gusto, Francisco y todos los compañeros, muchas gracias y estamos aquí para conservar la memoria eh, histórica, nacional y guerrera. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Muchísimas gracias por tan excelente reflexión. Y vamos a continuar con la señora Seijas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo creo que es pues también una invitación para la audiencia a que se acerque a la obra de Elena Garro, que es maravillosa, muy poética, y en este caso de Felipe Ángeles, que no se olviden de leer los monólogos que son bellísimos, son súper poéticos. Y bueno, yo me despido con una frase de la obra de Los perros, también de Elena Garro, donde Manuela le dice a su hija Úrsula: agarra un día, el que más te guste, y en él escribe lo que quieras que sea tu vida, y así será. Y pues que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Seijas, por tan magnífica contribución al mencionar otra obra muy importante de Elena Garro. Y adelante, el general Diegues. Yo rapidito nada más, muchas gracias compañeros, compañeras, gracias por esta experiencia nueva. Gracias Patti por generar todo esto y gracias a Paco por todas las experiencias, todas las memorias que trae y que lo hace con tanta pasión. O sea, queremos verlo cada que pueda aquí en nuestras reuniones, que nos cuente, que nos comparta algo, porque es muy enriquecedor. Gracias, Paco. Y bueno, nada más decir que Sare, que es amiga desde hace mucho tiempo, fue asistente de dirección de Sandra Félix en un hogar sólido en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, pues si hacemos eso, pues hay que nos ayude también un poco la Sare con un poco del trabajo de trabajo de texto y todo eso. También es un texto de mis favoritos, Un hogar sólido. Y bueno, nada, yo no tengo una frase ahorita de Elena Garro, pero gracias compañeros, gracias Pati, gracias Paco. Les abrazo. Y que el público lea a Elena Garro. Muchísimas gracias a todas y a todos. Paco, ya sabes que te tengo en mi corazón. No, gracias a todos. Muchas gracias, Paco. Descansen, que tengan un feliz resto del día y seguimos en contacto. Seguimos Hasta trabajando. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.